Gracias, señora vicepresidenta, por sus palabras. Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Señor doctor Flavio de Leao Pereira Bastos, señor doctor César Raúl Cibo, vicepresidente y presidente de la Asociación de Abogados, Jueces y Fiscales de Latinoamérica y el Caribe, doctor Ronald Cárdenas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, doctora Yanina Alca, vicepresidenta de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Estamos viviendo efectivamente lo que ya una notable periodista norteamericana había escrito casi una década, vislumbraba el ocaso de la democracia. Y esto ha ido incrementándose, no solamente en los países del oriente de Europa, sino ha avanzado a Occidente, Sudamérica y, cómo no, de pronto los mismos Estados Unidos. Hemos pasado de una etapa de populismo que se sigue observando y ahora estamos entrando a una etapa que podríamos calificar de brutalismo político. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la política cada vez más está centrada en individuos que, lejos de pensar, reflexionar como estadistas, lo que hacen es insultar, gritar y maltratar a las personas, menospreciar, discriminar, y eso es lo que se está viendo en grandes partes del planeta. El discurso del doctor Cibo parecería que está hablando exclusivamente del Perú, pero no, está hablando de lo que está aconteciendo en Latinoamérica. Es un experto, presidente de esta institución, y cuando nos habla me sorprende, porque entendía que estaba hablando exclusivamente del Perú, pero no, se está dando en muchos países. Y nosotros, desde el Colegio de Abogados de Lima, efectivamente hemos tomado la iniciativa, desde una perspectiva técnica, jurídica, de pronunciarnos sobre la legalidad de lo que viene sucediendo en nuestro país desde el año pasado. Porque ya el año pasado percibimos, desde el inicio de nuestra gestión, que algo no estaba encarrilado dentro de lo que es el Estado de Derecho, la defensa de la democracia, de las instituciones republicanas. ¿Y qué sucedió? Lo primero que llegamos y que estaban haciendo una reforma para nombrar jueces y fiscales. Nos opusimos desde una perspectiva, repito, estrictamente técnica, y recibimos ahí los primeros ataques. Estuvimos en el Congreso, esta reforma la planteaba una ex fiscal de la Nación, la señora Echaíz. Felizmente se logró frenar, pero aún así todavía siguen e insisten en tal tarea. Bueno, hasta ahí parecía más bien un acto de desconocimiento, no veíamos la profundidad política de dónde venía esto, y luego, con sorpresa, sobre todo a partir de junio, julio, agosto, se dieron un paquete de leyes que lo que hacía era debilitar la lucha contra la criminalidad organizada. Y así como ha sido criminalidad organizada, hemos visto cómo atacaban al Ministerio Público y al propio Poder Judicial. No solamente esa reforma de la Academia de la Magistratura, sino también vimos normas que limitaban la tarea propia del fiscal que corresponde a un mandato constitucional, repartiendo sus tareas con la policía, situación que constitucionalmente no debe proceder, y así lo hicimos saber. Pero no solamente eso, recordarán ustedes las normas sobre el allanamiento, que también advertimos esto beneficiaba a la delincuencia común. Eso ya no tenía sentido. Vamos a pedir permiso para allanar. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el elemento sorpresa? ¿Dónde está la noción cautelar que hay detrás de un allanamiento? Pero además
se incrementó el delito de prevaricato porque se dijo, los jueces y fiscales, cuando viene la policía con un detenido en flagrancia, tienen que ordenar su detención. De no hacerlo, las penas serán de 12 años en adelante, tanto para el juez y para el fiscal. ¿Eso qué significa? Si viene un policía y dice, lo he atrapado en flagrancia, el fiscal lo único que queda como mesa de partes pasar al juez y el juez ordenar sí o sí su detención. ¿Y quién califica técnicamente? ¿Y para qué está el juez? Entonces, ¿quién es la justicia allí? El policía. Y el policía, si bien tiene una cierta capacitación, no es lo suficiente. Además, los niveles de corrupción de la propia policía son altísimos. El estándar técnico jurídico del policía no es el mismo que de un fiscal o de un juez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero no solo eso, se relajó la ley de crimen organizado, se estableció un estándar distinto, con lo cual además, y aquí ya nos comenzamos a dar cuenta de las cosas, algunos tipos de delitos salieron de la criminalidad organizada, como por ejemplo la minería ilegal, algunos casos de corrupción. Más o menos como 50 delitos salieron del ámbito del crimen organizado. Esto no es casual, entonces ya no era un tema de un legislador o de varios congresistas equivocados. No, ellos, los 90 que están investigados por la Fiscalía, habían generado toda esta situación para beneficiarse, legislando para ellos. Y a mayor añadidura dijeron, como los delitos se están incrementando, claro, ¿cómo no se van a incrementar con este tipo de leyes? Hoy se han elevado exponencialmente, pero para que todos estén felices y no se den cuenta de lo que estaba sucediendo y del beneficio de estos personajes, dijeron pena de muerte, pena de muerte. Pero además dijeron, sí, los culpables son los extranjeros, los migrantes, esos, y también los adolescentes. Claro, los que tienen mayores de 10 años ahora están en el sicariato, también duro contra ellos. Y entonces la población entiende que el origen de la violencia son los extranjeros, que de acuerdo a los índices, las estadísticas no son ni el 5%. Y los niños y adolescentes, menor todavía la cifra de niños y adolescentes vinculados al sicariato, pero la impresión da que ellos son. Y entonces la pena de muerte, pero para hablar de pena de muerte, salgámonos de la Corte Interamericana. El otro día estuve en una radio y me dicen, sí, porque la Corte Interamericana da leyes a favor, era una radio muy religiosa, a favor del aborto. Yo le digo, yo no conozco y he estudiado bastante el tema de las ejecutorias de la Corte. ¿Cuál es esa ley que ha favorecido el aborto? Le digo. Bueno, no lo sé en estos momentos, me dijo, pero es fácil decirlo. Y claro, revisando, sí, hay una resolución respecto al aborto, pero es respecto al aborto terapéutico, que está regulado en el Perú desde el Código de 1950 y tantos, y seguramente en Argentina y en Brasil desde siempre. Entonces, no es que está legislando a favor del aborto, tal como lo planteaba en esta reunión, pero la gente cree. Y sí, porque han soltado a terroristas. La Corte Interamericana soltaba a terroristas, los ha liberado. No, aquí mismo estuvo el doctor Fernando Vidal Ramírez, ex decano de este colegio y ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien me explicó, ya él tiene 91 años, preside nuestro Tribunal de Honor y dijo, sí, nosotros tomamos una decisión de anular un caso donde no hubo derecho a defensa, donde no se actuaron pruebas y donde condenaron mal. Y lo que se pidió es que condenen bien. Pero eso no es liberar a los terroristas. Y firmó el doctor Fernando Vidal Ramírez, que es lo más lejano a lo que podría ser un terrorista peruano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es engaño, puro engaño, falacia total. Sí, hay un ataque a la democracia
en relación a lo que son la separación de poderes y el equilibrio de poderes. ¿Cómo no va a ser un ataque a la separación de poderes si esta Junta Nacional de Justicia, hoy de dudosa reputación, pretende iniciarle a la Presidenta de la Corte Suprema un proceso inmediato para que en 10 días se vaya? Eso que hicieron. ¿Cómo no va a haber una afectación a la democracia y al equilibrio de poderes y a la separación de poderes cuando se genera un modus operandi en el Ministerio Público? Es decir, generar dos cabezas y decir, no, acá hay dos cabezas, pues entonces ¿cuál será ahí? Que se pelean, son ambiciosas o lo que sea, y generan esa situación de enfrentamiento a propósito. Eso no es solamente la técnica que utilizan estos grupos, lo han utilizado con la propia Junta de Decanos de Colegio de Abogados. Acá está la vicepresidenta, donde ella fue testigo de cómo crearon una junta paralela, que ahora dicen, no, nosotros los paralelos, los clonados somos los auténticos. Y hay todo un tema ahí increíble, y no es poca cosa, porque la Junta de Decanos de Colegios de Abogados nombra un representante ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y nombra un representante ante la Academia de la Magistratura. Y además todo esto tiene que ver luego con el tema del miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué están haciendo? Dobles cabezas para tomar instituciones y gremios. Bueno, no voy a hablar de lo que han hecho con el colegio, ustedes lo conocen perfectamente, va exactamente en la misma línea. No interesa la legalidad del por qué ni cómo, interesa que dicen reconocer a otra autoridad para luego generar el caos. Bien, esto es una metodología. No sé si también se da en otros países, pero acá la están utilizando perfectamente. Bien, nosotros estamos efectivamente, y coincidimos con las exposiciones, se está politizando la justicia. Se quiere intervenir la justicia, incluso se ataca al modelo acusatorio en materia penal. Ellos son los culpables, son los policías traen al detenido y el fiscal los libera. Entonces el fiscal y los jueces pues son los malos, el policía es el bueno. No, pero ¿qué va a hacer el fiscal o el juez cuando se han dado normas para que el detenido que trae la policía no pueda ser detenido? Si es menor de 25 años, no tiene antecedentes, que es la mayoría de los extranjeros, tienen que salir. Y claro, para la estadística nos dicen, sí, la policía está deteniendo, miren la cantidad, se ha aumentado el número de detenidos. Claro, los requisitoriados por procesos de alimentos, estafas, a esos los están atrapando y dicen, mire, se ha incrementado el número de detenidos. Y la criminalidad organizada, ¿cuántos más están intervenidos, detenidos? Bueno, no lo sé. Lo único que sé es que ayer el presidente del Consejo de Ministros, que además está investigado por el del caso de los cuellos blancos del puerto, ha sido claramente, por lo menos es su voz, y eso lo determinarán los jueces en su momento, pero ya políticamente está involucrado en una situación realmente embarazosa, por lo menos moralmente detestable, y en unas conversaciones pues para liberar ¿a quién? A un personaje siniestro, ex policía, condenado. Entonces el ministro del Interior, coordinando con el entonces ministro de Justicia, hoy presidente de la PCM, cómo liberar a este individuo, y luego hacen mención, y la ley de crimen organizado no nos está ayudando alegremente. Ustedes lo han visto en televisión. Claro, el abogado va a decir, no, pero no ha sido corroborado, no hay pericias de lo que está diciendo. Sí, y nosotros somos tontos, todos somos tontos. Bien. Se preguntaba quiénes están detrás. Sí, hay grupos de poder, pero aquí en el Perú, para información, no solamente es el narcotráfico,
hemos tenido claramente grupos de poder, sí, la minería ilegal. Ellos son los beneficiarios de esto. La minería ilegal hoy ha superado largamente lo que generaba el narcotráfico en el Perú. Minería ilegal con contaminación, minería ilegal con prostitución, con muerte, con sicariato y con secuestro. Ellos están ahí. Pero no solamente están ahí en su zona, están en el Congreso. Nada menos que el expresidente del Congreso tenía como sus clientes, antes de ser congresista, a la minería ilegal, y en su periodo se han dado 12 leyes a favor de la minería ilegal. Entonces, señores, estamos viviendo en una verdadera democracia, y me preguntó la periodista de esta radio religiosa, ¿pero acaso no estamos viviendo en una democracia? Y yo le dije, si por democracia usted entiende que hay un Congreso, hay un Ejecutivo y un Poder Judicial y algunos órganos más, parecería que sí, pero ¿realmente están funcionando democráticamente? Yo diría que no. Bueno, muy importante estos desafíos de la democracia en América Latina, pero créanme que la democracia está en retroceso. No sabemos qué pasará en nuestro país, pero lo que sí sabemos es que la vamos a defender. Yo estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes, los ponentes, están en esa lucha por la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y una forma republicana de gobierno, que es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias. Señoras y señores, nos es grato anunciarles que el decanato ha tenido a bien